Hola, hola. Acá estamos nuevamente en esta nueva emisión. Gracias por asistir a todos los que están. Y realmente es grato ver que tengo acá tres invitados muy buenos amigos. Así que vamos a estar charlando sobre lo que es la lógica y la creatividad, que es el tema que nos ha convocado en el día de hoy. Así que vamos a ir charlando un poco con ellos. Pero antes que eso, quería darles un poco de información, como había empezado la semana pasada, hablarles con respecto a lo que era saber accionar éxitos. Esta vez relacionado con todo lo que es la lógica y la creatividad. Bueno, en primer lugar, estuve revisando en los diccionarios alguna definición de lógica y realmente que no encontré algo que sea realmente claro en cuanto a lo que se refiere con lógica. Recurrí a los diccionarios técnicos y ahí sí pude encontrar algún tipo de definición, de los cuales he extractado un par de definiciones que me gustaría compartir con ustedes. Por ejemplo, vamos a ver qué es lo que nos hablaba con lo que se refiere a lógica dentro de Wikipedia. Sí, en Wikipedia, ahí pude encontrar una definición que más o menos me satisfizo, ¿no? En cuanto a lo que es, qué es lo que se entiende por lógica. Aquí, como dice, la capacidad para poder ver nuevas posibilidades, ¿no? Hacer algo al respecto. Esto es lo que nos dice Wikipedia. Hay un par de definiciones más que también les agregué. Y, por ejemplo, lo que dice la Real Academia Española. Eh, Dicho de una consecuencia, ¿no? O sea, ya sea natural y legítima. O sea, que es lo que viene, calculo yo, de que es la consecuencia de algo, una secuencia de algo. No, no está muy claro esto, para mi entender. Muy claro. Igualmente, digamos, esto es lo que nos dicen. Si tuve un poco de problemas con lógica, cuando empecé a buscar con respecto a creatividad, me compliqué un poco más la cosa porque no encontré una definición mucho más acorde. Eh, por ejemplo, ¿qué es lo que pude ver? Encontré qué cosa es lo que se entiende por creatividad. La Real Academia Española nos dice que es la facultad de crear. Bueno, es la capacidad de creación. Bien, o sea, a mí no me gusta mucho definir una palabra con otra palabra, con la misma palabra, ¿no? Pero bueno, esta es la forma como se está definiendo acá. Hay otra definición que me pareció un poco más amplia. Esta sí es también de la Real Academia Española. Pero a mi entender son demasiadas cosas para no explicar mucho, que digamos, ¿no? Pensamiento original, imaginación eh, constructiva, bueno, sí, está bien. Pensamiento divergente, como nos están dando ideas, pero no hay una definición clara, o sea, no creo que esto nos dé algo claro, claro con respecto a lo que queremos entender. Eh, Producción de algo de la nada, producción de algo de la nada. Esto me gustó un poco más, por eso lo aparté. Porque creo que con esto podemos hacer un poco más como para poder definir y ver lo que es la lógica y la creatividad y de esa manera poder ver qué podemos concluir con respecto a esto. Así que le muestro más o menos con qué términos me quedé y qué cosa es lo que realmente me parece más valedero, porque mucho no me ayudó el diccionario, que digamos. Bueno, en base a eso, digamos que es un proceso ordenado. Por lo que yo concluí, acá la lógica lo tomamos como un proceso ordenado, ¿no? Y este proceso ordenado, ¿cómo está ordenado? Porque ahí debe haber un observador, ¿no? Ese observador está observando un problema y ese problema tiene ciertas limitantes. O sea, hay una persona de que, en base a determinados límites, tiene que ir y buscar una resolución.
Esto viene aparejado con el tema de lo que es el razonamiento lógico. El razonamiento lógico es encontrar un problema y a ese problema buscarle la solución. Entonces, la forma básica de lo que es la lógica sería eso. A todo problema, encontrarle una solución de forma, digamos, ordenada, ¿no? Un proceso ordenado. Así que ese es lo que encontré y que me parece más adecuado con respecto a lo que es la lógica. Y con lo que respecta a lo que es la creatividad, bueno, ahí ya entramos un poquito a otra vez a ver qué cosa podemos encontrar. Dice que la creatividad es producir sin mediar razonamiento alguno. O sea, la generación de algo sin que el intelecto tenga que estar participando, ¿no? En este caso podríamos decir que está el observador, el problema y las soluciones, también. Pero de una forma diferente. ¿Por qué? Porque no hay limitantes en este caso. Hay problemas y soluciones. Y está el observador frente a esas dos cosas. ¿Qué sucede? Que el observador tiene la libertad de poder realizar distintas combinaciones entre los problemas y las soluciones, de tal manera que de esa forma, de esa combinatoria, puede obtener distintos resultados. Entonces nos encontramos con que la creatividad, a diferencia de la lógica, la diferencia que estriba es que la lógica utiliza determinadas reglas o limitantes, cosa que no sucede con la creatividad. De ahí que la creatividad tenga mayor libertad para poder producir algo, ¿no? Igualmente, esta es una idea, una reflexión que quería participar con ustedes y que yo lo he sintetizado. ¿A qué viene todo esto? Puesto que esto es lo que quería darles a entender. ¿Qué tiene que ver esto con nuestro título? Bueno, en el proceso creativo interviene tanto lo uno como lo otro, lo lógico con lo creativo. ¿Pero de qué manera? Bueno, en el título lo he incorporado. ¿Por qué elegí este título? Justamente porque se producen estas dos acciones. Pero el ordenamiento es de la siguiente manera. Uno, en el saber, primero tiene una orientación, pero esa orientación no es una orientación lógica, razonada, sino es una orientación perceptiva, donde interviene la creatividad. Y eso te da una observación. O sea, a partir de eso, vos empezás a observar. Y ese proceso de observación te lleva al proceso creativo. Después que uno ha obtenido ese proceso creativo, entonces ya sabe lo que va a buscar. Ya se han combinado el problema con la solución y entonces se empieza a ordenar el pensamiento. Ahí donde interviene durante la acción el proceso lógico. Y ese proceso lógico es buscar un equilibrio mediante el cual, con las herramientas que se tenga, se tiene que armar un plan de trabajo para poder llegar a eso, ¿no? Y después viene la realización, o sea, la verdadera toma de acción. Cuando uno ha logrado esos aspectos, entonces viene la satisfacción. Y esta satisfacción también ya es un proceso creativo. Pero cuando avancemos un poco más para la próxima semana, vamos a ver cómo este proceso creativo también entra a jugar con un proceso lógico. Y eso lleva a la felicidad, pero una felicidad medida, no es una felicidad desbordante para decir, nada, bueno, ya logré mi máximo de felicidad, sino que crea una nueva expectativa y a partir de esa nueva expectativa se produce de vuelta un proceso creativo. Bueno, esto es en síntesis del por qué seguí eligiendo este nombre a este show, ¿no? De saber accionar éxitos. Después vamos a ir profundizando, pero ahora me gustaría ver la opinión y la reflexión y qué podemos sacar con mis amigos acá, Temo, Romer y Abel. Y a ver, Abel, ¿qué nos puedes hablar o comentar sobre esto? ¿Cuál es tu opinión? Hola, saludos a todos. Creo que ha sido muy interesante tu introducción, Héctor. Lo cierto es que te da que pensar. Yo creo que durante esa solución a esos problemas, durante esa necesidad de solucionar algo, efectivamente intervienen la lógica y la creatividad.
Y bueno, quizás en algunos casos se dé más una que la otra o viceversa, dependiendo de cómo surja el problema y, en fin. Bien. A ver, un Sí. poco como para orientarnos, ¿no? Me gustaría que le dijeras al público quién tú eres y cuál es la actividad que desarrollas, como para que puedan ver de qué punto estás planteando tu respuesta, ¿no? Ujú. Bueno, pues yo soy Abel Campos, eh, tengo una empresa de reformas y decoración, eh, y bueno, pues digamos que tenemos mucha presencia en Internet y que conseguimos, alimentamos a nuestra empresa de trabajos que provienen de Internet básicamente. Y dentro de esto, pues evidentemente hace falta ser creativo con el marketing, analizar las cosas con lógica y con estadísticas. Y bueno, quizás el resultado de la empresa actualmente sea un resultado debido a estos dos componentes en mucha medida, ¿no? De la lógica y la creatividad. En tu empresa, digamos que podemos decir que el fuerte de tu actividad está relacionado mucho con la creatividad o con el razonamiento lógico de producir las cosas. Pues verás, Héctor, yo pienso que está estrechamente unido y que la Ujú. combinación de ambas cualidades o como quieras llamarlo, esto es mucho mejor, se multiplica exponencialmente que cuando va por separado. Esto, ya te digo que en mi caso, con mi empresa, especialmente ahora en estos años de crisis en España, pues es muy importante combinar estas dos formas de actuar, porque te tienes que distinguir para poder brillar entre tantas dificultades, ¿no? Entiendo, Y entiendo. Y mm, a ver, ya que tocaste el tema de crisis, ¿por qué también no hacemos participar y lo invitamos al amigo Rommel a ver que nos diga, él, que es un venezolano, amigo, a ver, preséntate y decinos un poco tu actividad y qué cosa es lo que te dedicas. Sí, saludos a todos los que nos están escuchando. Pues sí, Héctor, yo soy Romer Piña, soy venezolano, radico en Miami y mis actividades siempre han estado ligadas al comercio, ¿no? De una manera independiente, de una manera lógica, siempre aplicando la lógica, pero en todos los aspectos, sobre todo en la parte de promoción, uno tiene que aplicar mucho la creatividad. Por eso es muy importante tener un nivel, tener una estabilidad entre lo lógico y la creatividad. Yo diría, muchas veces se nos presentan retos que son entre la razón y la pasión, ¿no? De cómo le ponemos las cosas. Soy muy creativo, me gusta mucho, mucho la creatividad. Y pues me gusta una frase que dice Albert Einstein, que dice, la lógica te llevará de un punto a un punto B. La imaginación te llevará por todas partes. Ujú. Entonces, eso le dice a uno mucho, pues, que le dice cómo uno tiene que actuar en la vida, pero siempre dentro de los límites y los razonamientos de la parte lógica. Bien, o sea, en tu comercio lo que vos aplicas entonces constantemente es más la lógica, pero tu pasión es la creatividad. Correcto. Sí, Correcto. por eso que muchas veces me gusta siempre en todos los aspectos de cualquier negocio que uno emprenda, siempre ser creativo, siempre tenerlo presente para poder hacer asociaciones estratégicas, para poder salir y dejar de hacer lo que los demás hacen, para, como dijo anteriormente, para en épocas de dificultades siempre ver la oportunidad que hay detrás de la crisis. Yo creo que esa es la parte que uno tiene que tener presente en la creatividad.
Ujú, muy bien, gracias, y Temo, a ver qué nos puedes decir respecto a todo esto. Y bueno, me gustaría que te presentes a los escuchas y vemos desde qué área estás participando, ¿no? No te escucho. Ahora sí. No, sí, ahí Ok, está. ¿listo? Ok, Sí, sí. hola. Antes que todo, muchas gracias, Héctor, por tenerme aquí. Saludos, Aber, saludos, Romer. Y pues lo que yo hago, mi nombre es Temo Chopin, soy mexicano, radico en la ciudad de Milwaukee, cerca de Chicago, más o menos como una hora. Y soy director y fundador de un estudio de diseño gráfico que se llama Chopin Creative. Y el nombre, pues lo dice, ¿no? Creativo, Chopin Creativo, mi apellido junto con la palabra creativo. Y lo que hacemos nosotros es, hacemos imágenes, ayudamos a empresas y emprendedores a crear branding. Estamos atados también con marketing, hacemos marketing y, y pues diría a la gente, ¿no? Lo que nosotros hacemos es 100% creativo, ¿no? O sea, es lo que quisiera uno pensar, pero realmente nosotros somos parte creativa, parte lógica, porque queremos pensar que somos artistas, pero desafortunadamente no nos pagan solamente por ser creativos, nos pagan por crear soluciones a ciertos problemas de comunicación que tienen los clientes. Entonces, podemos hacer algo nosotros muy creativo, pero a la misma vez tiene que funcionar, tiene que tener lógica el por qué lo hacemos, el cómo funciona, el tener resultados, ¿no? Más que nada. Entonces, también va muy de la mano la creatividad con la lógica. Me encantó la frase que compartió con nosotros nuestro amigo Ron, y creo que es muy, muy acertada porque la lógica sí te lleva de un punto A a un punto B. Y la creatividad te va a llevar por todos lados. Y es mucho más fácil ser creativo, irte hasta donde quieras ir, tener un montón de ideas y después regresar un poco para ver, ok, dentro de toda esta gama de ideas que tenemos, ¿qué es lo que puede funcionar? Y empezamos a cortar, ¿no? A partir de ahí empezamos a ver qué ideas funcionan, qué ideas nos van a dar una buena solución, y es mucho más fácil hacer eso que expandir la lógica, ¿no? Tienes punto A, punto B, y de ahí ya no podemos llegar a punto C. Es donde necesitamos la creatividad. Entonces, creo que es muy, muy importante utilizar los dos. En cuestión de negocios, obviamente vas a necesitar la lógica mucho. Muchas veces, si la lógica te dice, puedes hacer si haces paso 1, 2, 3, vas a tener este resultado. Muchas veces tenemos que seguir estos pasos. Me he encontrado nosotros que también la ayuda a los emprendedores. Muchas veces quieren brincar, o sea, están tan apasionados en algo que están haciendo que la lógica les tiene que decir, tienes que tomar paso 1, 2 y 3, pero la creatividad de ellos, la pasión de ellos, a veces dice, bueno, ¿qué sucede si en lugar de tomar paso 1, 2 y 3, tomo paso 1, 3 y luego me regreso al paso número 2? Y ahí es donde a veces los sistemas no funcionan, ¿no? A veces cuando uno tiene que acudir a la lógica. Ajá. Bueno, pensando, escuchándote, me gustaría plantear, evidentemente cada uno tiene su concepto y su idea sobre qué es lo que es la lógica y lo que es la creatividad. Me gustaría escuchar, a ver, así como estuviste aclarando vos, Temo, cada uno de ustedes, ¿qué definición tiene para ustedes mismos el concepto de creatividad y de lógica? ¿Y cómo lo están aplicando tanto en su vida como en su parte laboral, ¿no? A ver, ¿qué me puedes decir? Pues mira, Héctor, a mí me gustaría añadir a la frase de Romer una muy parecida también de Albert Einstein, que decía algo así como que, referente a la creatividad, que decía algo así como que, no sé si lo recuerdo bien, pero era algo así como que solo en épocas de crisis es más importante la creatividad que el conocimiento. Quizás por esto de encontrar soluciones cuando está todo mal, ¿no? Y bueno, en cuanto a cómo lo aplicamos en nuestra empresa, pues realmente quiero hacer un apunte muy importante que he notado yo en mí, en mi persona, para conseguir
para darme cuenta que había mejorado mucho en cuanto a creatividad durante mis tareas diarias, mi trabajo, y el sentirse bien con uno mismo, ¿no? Sentirse bien con uno mismo, sentirse bien con los demás, trabajar en un espacio con mucha iluminación natural, sentirte confortable mientras realizas tu tarea diaria. Todo eso creo que son factores súper importantes para que la creatividad te surja por sí sola. Yo personalmente hay un momento de inspiración durante mis tareas diarias que la verdad es que no he pensado mucho en ello alguna vez, pero es cierto que quizás sea interesante que quede en esta entrevista. Y es el momento de la ducha al final de la jornada. Para mí personalmente es un momento en el que se me ocurren buenas ideas. Y lo más importante, cuando te vienen estas ideas también creo que es importante resaltar que hay que apuntarlas. Las buenas ideas, esos momentos de inspiración, esos momentos de creatividad, de esa idea que te viene para solucionar un problema o cómo solucionarlo, creo que es importantísimo ir corriendo enseguida por un papel y un boli y apuntarlo porque se esfuma sin dejar rastro muchas veces. Interesante, muy bueno. Y decime, Romer, hablando de crisis, aquí el amigo Abel planteó de que en tema de crisis se le presentaba aspecto de creatividad y como oposición también cuando está ya descansando, duchándose al terminar su día. ¿A ti cómo te sucede los aspectos de creatividad? ¿Cuándo te viene? ¿Estás de acuerdo con lo que a él le parece? ¿A vos te sucede lo mismo? ¿Qué opinas? Bueno, sí, en parte sí, porque a uno se le desarrolla más la creatividad cuando uno está en situaciones que tiene que echar para adelante, ¿no? En situaciones que pueden ser difíciles y depende cómo uno las tome, depende cómo uno las aborde, sin preocuparse, sino ocupándose, y con creatividad puedes conseguir muchas soluciones. Creo que la cuestión está en la manera que tú eres como el observador que tú eres sobre las cosas, sobre los problemas, sobre las situaciones. Si tú observas las cosas desde, por ejemplo, tus paradigmas, tus creencias, tus telarañas mentales, pues no vas a poder tener mucha creatividad, porque vas a estar amarrado a lo que te dicen que es lo correcto y que es lo no correcto. Esa es la parte supuestamente lógica. Pero si te deslastras de todos esos... de todas esas creencias, puedes pensar y visualizar los problemas con más lógica. De hecho, yo lo he hecho y sí, me ha dado resultados. Y también de lo que dicen los demás de ti. A Walt Disney, cuando joven, a él, la historia de él era que no, creo que no le dieron trabajo en una editorial o una revista porque sus ideas eran muy locas. Y todo lo que ha hecho Walt Disney dice que si lo puedes, algo así que como si lo piensas, si lo puedes pensar, si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Entonces, es un poco, depende del punto de vista con que tú ves, y yo creo que es muy importante hacerlo quitándose las falsas creencias. En eso es que yo me he enfocado cada vez que se me presenta una situación. Perfecto, muy bien. Muy interesante el tema de las falsas creencias, porque justamente hablando de los aspectos limitantes, las falsas creencias son los que mayor límites te ponen en la creatividad, ¿no? Hay dos aspectos que habló Temo. Hay dos cosas que mencionó Romer. Uno, que desarrolló la creatividad. Dos, que depende del observador cómo se desarrolla y cómo se produce la creatividad. En base a estos puntos, ¿vos qué opinas? ¿Realmente se puede ser uno creativo y desarrollar la creatividad? ¿O uno ya nace creativo? ¿Me preguntas a mí? No, a Temo. A Temo, ok. Bueno, creo yo realmente que te puede hacer creativo. O sea, la creatividad no es algo que de repente es como que una magia que uno tiene, ¿no? Es algo que se aprende. Incluso nosotros no comenzamos ningún proyecto sin antes de hacer lo que le llamamos brainstorming, ¿no? Que es una lluvia de ideas. Es
nos damos escenarios y siempre nos estamos preguntando, ¿qué tal si pasa esto? ¿No? Un ejemplo, muchas veces estamos haciendo un diseño y muchas veces lo volteamos de cabeza para verlo de otro punto de vista. Hay diferentes tips que hacemos, diferentes pasos que tomamos cada vez que vamos a hacer un proyecto y todos llevan un paso creativo. Y es simplemente para pensar de otra forma. Siempre estamos viendo, digamos, estamos diseñando algo, de repente aventamos ideas locas y pensamos, ¿qué tal si de repente es algo, es una planta que tiene cabezas o tiene plumas o sea, cosas tontas, ¿no? Que realmente te empiezan a despertar, como decía a Romer, ¿no? Empiezas a ver esto desde diferentes puntos de vista, afuera de los paradigmas que ya tengas, porque no estás pensando dentro de tus ideas limitantes. Y siempre estamos pensando, es algo más, ¿no? Tratamos de hacer algo diferente y obviamente para poder hacer algo diferente tienes que salir de ese, ¿cómo le podemos llamar? De esa burbuja, ¿no? Nada más en la que muchas veces, de acuerdo a nuestras ideas y de acuerdo a la información que tenemos en ese momento en nuestra mente, podemos pensar, ¿no? Es como si estuviéramos en una ventana, ¿no? Y normalmente aquí en Estados Unidos las casas están una casi encima de otra, ¿no? Por ejemplo, la ventana de aquí, si abro la cortina, voy a ver la ventana de la casa de enfrente, ¿no? Hay un pequeño pasillo nada más que lo divide. Entonces, es como si yo quisiera pensar que el mundo es solamente la ventana de enfrente, ¿no? Abro la cortina y el mundo es solamente la ventana de enfrente. Esa es mi visión del mundo, ¿no? Sin darme cuenta que si quito la casa de enfrente, el mundo es todavía mucho más amplio. Entonces, muchas veces tenemos que hacer eso, ¿no? Tenemos que pensar, ¿cómo sería el mundo si en lugar de abrir la cortina y vemos nada más la casa de enfrente, le damos la vuelta, ¿no? Y ahí es donde vienen todas las ideas que uno tiene que ir creando. Es donde te pones a pensar, ¿qué tal si fuera de esta forma? ¿Qué tal si fuera de esta otra forma? ¿No? Y te ayuda muchísimo. Creo que los latinos venimos como que un don, ¿no? Creativo. Creo que viniendo de Latinoamérica siempre estamos buscando como que el ingenio, ¿no? Algo diferente, ¿cómo podemos hacer algo? Puedo hablar, por ejemplo, de experiencia. En México sí decimos muchos que el ingenio mexicano, ¿no? Y de repente ves que, por ejemplo, hay algo en la casa que no funciona y ya de repente le inventaron algo, una forma de corregir ese problema. ¿No? Muchas veces no es la mejor forma de hacerlo, pero sí lo ves ahí, ¿no? De repente se te rompe algo y le ponen un poco de cinta adhesiva o para corregir el problema ese. Y como que siempre estamos buscando la forma de ser un poquito más creativos, ¿no? Siempre en cuestión de los ingresos también, siempre, al menos de donde yo soy de la Ciudad de México, creo que la mayoría de gente tiene un trabajo y tiene algo que hace por el lado, ¿no? Para tener más ingresos. Y se buscan la forma de hacerlo, buscan algo creativo para hacerlo. Entonces, la creatividad definitivamente es algo que a uno se les da más rápido o más fácil, pero no, es algo que se puede aprender. Ajá, interesante. Y planteándolo así como estás planteando, evidentemente, bueno, tu vida cotidiana es estar haciendo acciones creativas constantemente, ¿no? Es como que estás muy activo en eso. Eh, a mí me quedó una reflexión de lo que ustedes plantearon, un poco para redondear la idea. Como que el estado de creatividad y el estado de razonamiento o lógica siempre están interrelacionados, ¿no? Son dos cosas que están constantemente en cada accionar de la vida. Pero no siempre le estamos dando atención como que es como que el que estudia lógicamente en la escuela se forma como para que uno tiene que estudiar de forma razonada, lógica, y tiene que estar el que es más inteligente porque tiene mejor razonamiento y que también es mejor. Y las mejores cosas surgen de ahí. Sin embargo, los conceptos de innovación surgen del tema de la creatividad. Dentro de tus profesiones, por ejemplo, a ver, dentro de tu actividad, los productos que innovan dentro de tu empresa o dentro de lo que es tu nicho de mercado, ¿no? ¿Se producen generalmente así, de esta forma, muy creativamente, o ustedes provocan la innovación?
Bueno, es una pregunta muy general, también depende un poco de el producto. Normalmente siempre se inventa algo nuevo en respuesta a una necesidad, ¿verdad? Ujú. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo así que se me ocurre ahora rápido, superficies para solar, para pavimentar el suelo alrededor de una piscina, ¿no? O sea, al principio era la piedra esta que raspaba mucho, que era muy poco estética, la piedra de piscina, la piedra perimetral. Entonces tenía muchos inconvenientes, como por ejemplo que era tan abrasiva que si te caías o te rozabas, esto te hacías una herida muy, muy grande, ¿no? Y sobre todo en piscinas comunitarias, con niños pequeños, todo esto, pues había bastantes accidentes. Luego sacaron materiales antideslizantes en formato de baldosas porcelánicas, bueno, muchos tipos de materiales distintos, pero todos con esta propiedad antideslizante, sin ser con un tacto suave y sin ser tan abrasivos ante los accidentes. Eso, por ejemplo, pues fue una solución en cuanto a materiales se refiere para un problema específico. En mi sector, pues bueno, ahí también entran muchos sectores, entre ellos, pues por ejemplo, la arquitectura, para lo cual pienso que es más importante la creatividad que para otras, o diseño, en fin, depende también un poquito de hacia dónde esté orientado. Pero en todos los casos creo que es más productivo que surja la creatividad ante una necesidad y, y por eso en mi sector es donde más se innova, ¿no? Para dar una solución a un problema, a una necesidad en común para la mayoría para una mayoría, ¿no? Ajá, bien. Decime, Romer, en tu área también la innovación se produce de la misma manera como respuesta a una necesidad? Sí, claro que sí. El área en el que yo me estoy desenvuelvo presencialmente es en el área turística y yo le vendo productos no al consumidor final, sino a las agencias. Y ahí sí es verdad que uno tiene que aplicar la creatividad, pero en el mercadeo del producto, muchas veces también en abaratar los costos, hace unos grupos, logra un líder de opinión en un aspecto y hace grupos que van en base a ese líder de opinión y se crea un ganar-ganar. Yo creo que en todo lo que haga, si está, uno se desarrolla con cliente, con público, en todos los aspectos. Y también con tu pareja hay que ser bastante creativo hasta el punto lograr lo que haya un ganar-ganar. Es decir, tú tienes que buscar las maneras más creativas para lograr convenir en algo, bien sea una negociación o una promoción de un producto o simplemente la decoración de tu casa. Tienes que aplicar la creatividad para lograr un ganar-ganar, y no solamente en el área en que yo me desenvuelvo. Y sí quería acotar algo con respecto a lo que has preguntado, pues me quedó eso por dentro, ¿no? De poderlo expresárselo a los que nos están escuchando, que mientras que uno haga las cosas desde la pasión, mientras que uno se identifique con sus dones, con lo que a uno le gusta, se te van a dar las dos cosas a la vez, tanto la lógica como la creatividad, se te van a dar solas, o sea, vas a aplicarle la lógica a todo de una manera más, porque cuando vemos la lógica la vemos como la parte fuerte, cuando vemos la creatividad como la parte suave, la parte blanda de todo un proceso. Si tú haces las cosas desde tus dones y lo haces desde el corazón, yo creo que todo va a fluir de una manera más acorde, porque todo está en conseguir el equilibrio entre la lógica, como lo dije al principio, entre la pasión y la razón. Bien. Acabas de introducir un término muy interesante que es el tema del equilibrio, ¿no?
que me gustaría que profundicemos un poco más, pero antes me gustaría escuchar qué opina Temo con respecto a esto que estaba diciendo, la innovación. Abel mencionó de que viene en base como respuesta a una necesidad. ¿Tú qué opinas, Temo? Sí, definitivamente, y lo vemos una y otra y otra y otra vez, siempre se repite. Todo normalmente va basado en una necesidad. Ves que hay una necesidad, entonces buscas una forma diferente de hacer algo, te tratas de dar una solución a ese problema, que esté de una forma diferente. Al hacer algo diferente de lo que ya hay, automáticamente todos lo calificamos como que es creativo, ¿no? Y he visto yo lanzamientos de productos, de servicios, donde se van un poquito más en una idea. ¿Sabes qué? Tengo una idea para hacer esto, empiezan a hacerlo, pero después resulta que uno tiene que crear el mercado para eso, tienes que crear la necesidad para eso, y es un poco más difícil hacerlo de esa forma. Normalmente se recomienda que buscas la necesidad, buscas una forma diferente de hacer o dar una solución a esa necesidad, y automáticamente vas a tener mejores resultados. Entonces, tocó un tema muy importante también, Romer, acerca de eso, del equilibrio. No sé si quieras que toque eso un poco o empezamos con él otra vez. Sí, déjame que tome un poco lo que acabas de decir, como para redondear, porque justamente es sumamente importante este aspecto. Muchas veces se toma como innovación solamente, y es porque estamos acostumbrados, a la búsqueda de una necesidad y dar solución. Ahora, cuando uno está dando solución a una necesidad, que es lo que más le gusta al marketing hacer eso, en realidad estamos utilizando una metodología lógica. Y eso es crear a través de un método lógico. Lo que vos recién estabas planteando es al revés. Es empezar con la creatividad para después adosarlo a la lógica. Es mucho más difícil no tener una necesidad y no tener una respuesta a esa necesidad. ¿Por qué? Porque en general estamos acostumbrados a que siempre se presente un problema para que nosotros busquemos la solución. Y esa es la metodología de razonamiento lógico. Ahora, cuando no existe problema y cuando no existe solución, entonces uno tiene que crear el problema y la solución. Y aquí me acuerdo de un gran conocido nuestro, que es el amigo Bill Gates, o más precisamente también Steve Jobs. ¿Quién no conoce la manzanita? No existía la computadora o la computadora personal. No había mercado porque no había necesidad de ese mercado. Y alguien lo tuvo que inventar. Ahí es donde estuvo la creatividad propiamente dicha. Porque no había mercado, porque como no había problema, tampoco había necesidad. Entonces se inventó el problema, se inventó la necesidad. Y a eso se le creó la solución. ¿Bien? Eso es el verdadero estado óptimo de creatividad. Entonces, cuando nosotros generalmente solemos entender una de las partes, que cuando tenemos una necesidad y caminamos para darle respuesta, eso es un razonamiento lógico mediante el cual de A a B tenemos que ir a solucionar eso, ¿no? Que es lo que se planteó en primer momento. Eso está correcto, pero es lógico eso. Eso no es creativo netamente. Ese es utilizando la lógica para crear. En el otro sentido es creando para que después lógicamente se pueda distribuir. Bueno, un poco quería redondear este tema, que es mi punto de vista, no quiere decir que esto sea la verdad, ¿no? Es lo que a mí me parece. Y ahora sí me gustaría que amplíes un poco más sobre el tema de equilibrio, que querías tocar ese tema, Temo. Cuestión de equilibrio. Bueno, sí, tienes toda la razón acerca de lo que estás hablando, acerca de Apple. Yo creo que, en mi parecer, es la compañía que ha creado esto, ha creado el mercado una, otra y otra y otra vez, ¿no? Ahora esto estamos viendo con el iPhone, con el iPad, con el iPad, y han creado el mercado, y es
Me encanta a mí utilizar Apple como ejemplo en muchas cosas, desde la forma de cómo fueron innovadores hasta la forma de cómo han sido creativos, el por qué hacen las cosas. Y de ahí es donde viene lo del equilibrio. Obviamente tenemos que tener un equilibrio entre lógica y creatividad, ¿verdad? Y sí, tenemos que, creo que en toda la gente es lo que, o la mayoría de la gente lo que está buscando, ¿no? Ese equilibrio, el equilibrio en todas las áreas de la vida. Y nos damos cuenta de cuando un área de la vida no está yendo bien, todas las otras áreas como que empiezan a tambalearse. Entonces es importantísimo eso, tener el equilibrio en todas las áreas de la vida. Es algo que he estado yo aprendiendo también, he estado tratando de equilibrar. Obviamente, muchas veces se deja ir uno por un área, tratando de trabajar mucho en esa área y las otras áreas las descuida y empiezan a deteriorar. Es una de las razones por la que también comencé a hacer otro tipo de proyectos. Por ejemplo, el de la clave de tu éxito, que también estoy haciendo, que es trabajar un poquito más en uno, precisamente para eso, para poder equilibrar uno todas las áreas de la vida de uno. Y entonces puedes avanzar tú a hacer lo que quieras. Puedes ser, como decía Romer, ser más creativo. Lógicamente, tienes tú tus motivos, tus razones y puedes ponerle creatividad a lo que quieres. Pero ya estás utilizando mucho la lógica. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que puedo aportar? ¿Qué es lo que me satisface? Y obviamente vas a utilizar la creatividad para hacer todo eso. Como hemos mencionado antes, es una forma diferente de hacer las cosas. Y en cuestión de lo que está tocando Romer, es en todas las áreas, en tu casa, con tu pareja, con tu familia, trabajo, incluso la religión, no sé si ustedes sean religiosos, pero incluso en la religión, en lo religioso tiene que haber cierto equilibrio, y entonces te da esas ganas de hacer más cosas, esas ganas te da la libertad de ser más creativo. Bien, bien. Sí, pienso ustedes. Romer, ¿qué opinas de lo que dijo Temo? Sí, el equilibrio va con cuando uno tiene un desafío y le aplica la creatividad y lo quiere equilibrar con la parte lógica. A mí cuando me toca hacerlo, lo voy a hablar desde mi experiencia, yo me voy a la factibilidad, si es factible. Yo me imagino el mejor de los escenarios, ahí estoy aplicando la creatividad, pero me voy a la parte lógica a ver si es factible. ¿Cómo me voy a la parte lógica? Me voy al tiempo, creo un espacio-tiempo, y me voy a la parte económica y me voy a la parte incluso de uno como ser humano. Y hay un tercer factor que yo le agregaría a ese equilibrio, que es la estabilidad con que tú te encuentres mentalmente, que estés en sintonía con el problema, con el desafío, con la creatividad y con la lógica. Siempre fue, redondeando un poco, a lo creativo siempre le aplico la factibilidad en tiempo, en dinero, o sea, en todas las variantes que van a afectar eso que yo quiero lograr de creatividad. Bien, bien. Gracias, Romer. Abel, ¿habría algo que agregar a esto? ¿Cuál es tu opinión sobre el tema del equilibrio en este aspecto? Pues evidentemente para ser creativo intervienen muchos factores. Hay otro que quizás no hayamos mencionado, que quizás sea la inspiración, ¿no? Ese resorte que se activa cuando surge y cuyo resultado es la creatividad. Pienso que para esa inspiración, para ese relé que va cambiando y que te da las ideas, es muy importante todos estos factores que han mencionado Temo y Romer. Estar bien, encontrarse bien con uno mismo, sentir pasión por lo que estás haciendo,
estar descansado, llevar una vida saludable, todo eso pienso que interviene mucho en la creatividad. Y también, pues bueno, cada uno se va buscando sus técnicas, sus truquillos para quizás pues para conseguir ser más creativo, ¿no? Y conseguir que suceda con más frecuencia ese momento de inspiración. Pues bueno, pues eso, ese rato que te tomas para ti, que te relajas, haciendo cualquier cosa que te gusta hacer, desconectar también un poco, porque si estás muy metido, el ejemplo que ponía Temo con la ventana, ¿no? Si estás muy obcecado en algo, muchas veces también es importante desconectar, cambiar de aire, darte una vuelta, ponerte en otra tesitura para luego volver a tu intención, a tu objetivo o a tu desafío y conseguir ese momento de inspiración, de la creatividad, de que te surjan las ideas. Muchos factores los que intervienen en la creatividad, desde luego. Bien, bien. A mí me gustaría acotar algo más y también plantearles esta interrogante que me surge. El tema es el siguiente. Yo veo que, como a todos nos pasa, hay dos aspectos que es la creatividad y la lógica que constantemente están interviniendo para cualquier área de nuestra vida, como bien lo planteó Romer. Ahora, la sociedad está preparada para poder entregar este tipo de equilibrio que se necesita en el cual uno realmente pueda, como emprendedor, avanzar y lograr el objetivo de trabajar en estos aspectos. Mientras hablaba con esto, yo me estaba recordando de la entrevista anterior en la cual estuve con Carmenza. Ella mencionó, hay un aspecto importante que también está dentro del equilibrio que Romer, y aquí también lo mencionó, como el estado emocional. Y el estado emocional es un estado cargado de energía. Por ende, también la energía juega un papel importante como equilibrante, ¿no?, entre lo lógico y lo emocional, o lo creativo. Entonces surge ese tercer factor, que es un momento de inspiración, como dice Abel también, ¿no? Ese momento de inspiración es como un estado emocional determinado que te lleva a producir tu estado de creatividad. Ahora, ese estado de creatividad está, en ese momento no está, cuando está, digamos, inspirado, no está mezclado con la lógica. ¿Por qué motivo? Desde mi punto de vista, yo lo planteo o lo veo de esta manera. Tanto la lógica como la creatividad son herramientas. Y uno como emprendedor tiene que aprender a utilizar sus herramientas. Siendo estas herramientas, ¿en dónde se diferencia y dónde convergen estas herramientas? Bueno, aquí en esta charla lo hemos mencionado. Estas dos herramientas, uno, que es la creatividad, es un estado que converge justamente con el estado emocional. Entonces, es una herramienta que trabaja más con lo emocional, hace estado. Y la lógica es una herramienta que trabaja mucho con lo mental. Y lo mental utiliza la metodología, los procesos. Entonces son dos herramientas que, si bien confluyen, tienen sus diferenciaciones. Mi pregunta es, a ustedes, frente a esta necesidad de tener lo creativo y lo lógico, ¿han logrado obtener formación a través de toda su experiencia o mejor dicho, toda su educación, o a través de experiencia han logrado converger en estas dos herramientas para saber utilizar y llegar a ser personas exitosas? ¿Quién me responde? ¿Alguno que haya su opinión? ¿Romer? Sí, bueno, uno siempre está en la búsqueda de esas herramientas. Pero si me preguntas a mí, he hecho varios talleres que me han ayudado, pero
ninguno, de verdad, que me equilibre la lógica con la creatividad. De verdad que me gustaría conocerlo, porque casualmente cuando tú me planteaste el tema, siempre me hice una búsqueda en Google a ver de qué tema hay, y ahí fue donde conseguí la frase que me gustó mucho de Albert Einstein, pero no conseguí nada que me dijera lo puedes hacer de esta manera o lo debes de hacer. Y de verdad que me gustaría tener esa herramienta, para serte sincero. He hecho otros talleres, me ha ayudado bastante a aclarar, me ha ayudado a equilibrarme, pero uno específico como lo que está planteando ahora, de verdad que es apasionante el tema. Ujú. Ok, gracias. A ver, Bueno, pues no, en mi caso ha sido a base de ensayo y error, desafortunadamente. Tampoco conozco ningún taller de este tipo. Coincido con Romer en que sería muy interesante. Y desde luego muy importante esa palabra equilibrio para gestionar la lógica y la razón, desde luego. pero ves como una necesidad eso. Pues puede serlo. Sí, yo creo que es muy importante. Ujú. Bien. A ver, ¿tú qué opinas sobre esto? No ¿A te qué escucho. a qué te refieres exactamente? Eh, la pregunta es la siguiente. Si dentro de lo que vos te has educado, has conocido, y de lo que has experimentado, has logrado encontrar algo que te lleve justamente a formarte como para poder mantener un equilibrio o saber utilizar equilibradamente tanto la lógica como la creatividad. Sí, pues mira, me ha ayudado mucho. No sé. ¿Cuál es la última parte? Disculpa, Héctor. O has creado tu método también, puede ser que tengas algún método personal que te sea funcional. Sí, supongo que he creado mi método. Eh, Supongo que sí. También he tenido la suerte de poder, en mi trabajo en concreto, hay muchas ideas creativas que se me han ido ocurriendo sobre la marcha y que para aplicarlas necesitaba el apoyo de mi equipo. Quiero dejar muy claro que a nivel de mi empresa, estas ideas creativas que nacieron siendo simplemente una idea y que luego hay que accionar y plasmar con resultados, eh, creo que cuando necesitas un equipo para conseguirlo, pues es muy importante conseguir su apoyo, ¿no? Conseguir saber transmitir esa idea, conseguir exponerla con una lógica clara para convencer a tu equipo de llevarla a cabo y de que te apoyen. Y, y bueno, todo esto. Van surgiendo ideas y vamos enlazando una idea con otra, porque realmente es un tema profundo y mucho más importante quizás de lo que la gente se piense eh, para, para conseguir distinguirte y tener éxito en tu tarea, ¿no? Ujú. Bien, muy bien. Gracias, Abel. Temo, te escucho. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Me preguntabas que si en lo que nos hemos formado hemos encontrado algo, alguna herramienta o algo que nos ha ayudado a balancear eso, ¿verdad? Equilibrar eso, la creatividad y la lógica para ayudarnos a alcanzar algo de éxito o éxito. Yo he tenido la fortuna, sí, de estar en varios talleres y incluso ahora estoy también dando un curso donde les enseña a la gente a
a encontrar su personalidad, a descubrir la personalidad de uno. Y algo de lo que aprendí es que ese lado creativo, ese lado lógico, también tiene mucho que ver con la personalidad de uno. Y si no es que vayas a equilibrarlo tú bien, tienes que saber, mínimo, saber conocer de tú mismo, ¿no? Saber, ok, yo soy un poco más creativo, yo soy un poco más lógico, y las razones por las que lo eres. Tiene que ver la personalidad que eres. Si eres emprendedor, eso a las personas que nos están viendo, si eres emprendedor, al igual que nosotros estamos aquí, y tú lo sabes, Héctor, tú lo sabes saber, Romer también, que es que nuestro producto son las personas. Nuestro producto, pensamos que es lo que hacemos, ¿no? El servicio, quizás algún artículo que hacemos, algo, pero en realidad nuestro producto es la gente. Entonces la gente también tienes que saber identificar las personalidades de esas personas. Y al hacer eso puedes descubrir las personalidades de esas personas, puedes identificar quién es más lógico, quién es un poco más creativo, y de esa forma tú puedes sacar tu lado más creativo y tu lado más lógico también, para poderte comunicar bien con esas personas. Entonces sí he tenido la oportunidad de formarme en esa área, y ha ayudado muchísimo. Te ayuda porque empiezas a ver más cómo comunicar con las personas, sabes bien cómo lidiar con ellos, sabes muy bien cómo llevarte con personas que son totalmente diferentes a ti. Y entonces de repente puedes tener una conversación de 1 hora, 2 horas con una persona que es totalmente lógica cuando tú eres totalmente creativo, ¿no? O viceversa, una persona totalmente creativa cuando tú eres totalmente lógico, cuando sabes qué tipo de personas son las que tienes. Y cuando tienes un equipo de gente con la que estás trabajando, es importantísimo que puedas identificar esas personalidades también, porque entonces es un poquito difícil que esperes que alguien que es muy lógico sea más creativo, o viceversa, ¿no? Cuando alguien que es muy creativo utilice más la lógica, entonces a veces es cuando vienen los choques, ¿no? Pero sí creo que he sido afortunado en ese aspecto, y como te contaba, hay un curso también que doy donde ayuda a identificar el tipo de personalidades de las personas para que puedas utilizar en tu negocio. Muy bien. Bueno, muy interesante la charla, realmente. Con el tiempo me he quedado corto, puesto que ya ha pasado la hora. Pero lo que sí me gustaría es que para la próxima podríamos, si les interesa, continuar. Y me gustaría hablar un poco más sobre este tema y profundizar en lo que es el equilibrio. Concretamente, es el uso de las energías. ¿Cómo una equilibrio de energía? Porque al final de cuentas lo que estamos hablando es de energía. Todo esto que está planteando, digamos, este tema, en síntesis, es el manejo de las energías, tanto de la persona como del otro, como del propio, del entorno, etcétera, etcétera. Entonces sería un tema muy importante, muy interesante. Así que los invito, si quieren participar, serían bienvenidos. Y bueno, por ahora les agradezco, muchísimas gracias, muy enriquecedor escucharlos, me ha gustado mucho y realmente es agradable poder tenerlos como entrevistados y como amigos. Así que les agradezco mucho y ya nos estaremos viendo. Si quieren decir alguna cosa más, Romer. Si no, darte las gracias a ti y a mis amigos y a los que están presentes también nos están viendo en este momento desde el canal en vivo de YouTube, porque el tema ha sido bien, bien interesante. De verdad que no me imaginé que se iba a desarrollar de una manera tan interesante, y sí, hay mucha tela que cortar y cuenta conmigo para la próxima oportunidad. Saludos a todos. Vámonos. Perfecto, gracias. Abel. Sí, muchas gracias, Héctor. Muchas gracias a mis compañeros entrevistados y a los espectadores. Desde luego ha sido muy interesante. Ha faltado tiempo y cuenta conmigo para otra ocasión, desde luego. Muchísimas gracias. Temo. Desde luego, cuentas conmigo para cualquier proyecto que tengas, ya lo sabes. Muchísimas gracias por invitarme, muchas gracias a Abel, Romer, por también compartir todo su conocimiento aquí con nosotros.
Muchas gracias a todos los que nos están viendo ahora. Y pues, les mando un fuerte abrazo a los tres y a los cientos de personas, miles de personas que te están viendo ahora. Muchas gracias. Gracias a ti, Temo. Muy amable. Bueno, amigos, desgraciadamente nos hemos quedado sin tiempo. Les agradezco mucho su participación, lo mismo que a Temo, a Romer y a Abel. Es un tema muy interesante, tenemos todavía mucho tema por tratar. Y bueno, ya escucharon qué cosa es lo que vamos a hablar la semana próxima. La semana próxima estaremos hablando sobre la energía, el equilibrio que debe existir o manejar con respecto a todas las propuestas o las innovaciones que uno quiere hacer o realizar. Y en base a eso, un poco para redondear lo que hemos visto, me gustaría sumar algunos aspectos que se han tocado como para redondear. Y lo más importante es el tema este del equilibrio, ¿no? Volver a redondear que tanto la lógica como la creatividad son dos herramientas. Y los errores muchas veces se suelen cometer errores con respecto a esto. Y se suele decir, no, yo no soy inteligente. No, que voy a ser yo creativo. No, no es así. Uno es uno y utiliza estas herramientas. Entonces uno, si sabe utilizar la herramienta, entonces puede ser creativo. Si sabe usar la herramienta de la lógica, puede ser lógico. Pero uno no deja de ser por no saber utilizar una herramienta. No sigue siendo. Entonces estos son aspectos también que tienen que ver con el tema del equilibrio, porque esto también hace al tema de la frustración, que es lo que habíamos hablado un poco, muy someramente, tampoco no dio el tiempo, con respecto a cómo uno se frustra, ¿no? Se frustra justamente cuando se produce un desequilibrio. Y ese desequilibrio está dado por la secuencia de saber hacer éxitos. Cuando uno sabe cómo accionar, entonces va a lograr el éxito. Si uno altera, como decía Temo en determinado momento, esa secuencia, va a obtener algo, pero no lo que estaba buscando. Entonces ahí es cuando uno se frustra. Y muchas veces está muy adosado e enquilosado en la sociedad de que la necesidad es la que hace la creatividad. Y no es siempre así. La necesidad puede producir procesos de innovación para que se produzcan nuevos productos que innoven. Pero también está dado por aspectos que no existen, que están en la nada. Y es ahí cuando uno puede ser también creativo. Y eso es lo que suele constantemente, fíjense, que estamos rompiendo paradigmas. ¿Por qué? Porque se rompió con pensamientos, estructuras y hábitos antiguos. Y ahora que hablo de hábito, justamente Abel hablaba de inspiración. La inspiración es completamente opuesto a lo que es el hábito. El hábito es en sí mismo un limitante. Y muchas veces cree que uno, cuando saca un hábito y pone otro hábito, ya está, ya mejoró. No. Sigue simplemente reemplazando el tipo de cadena. Tenía una cadena de lata, después tenía una cadena de hierro, después una cadena de oro, pero sigue encadenado. La inspiración no tiene cadenas. La inspiración es en plena libertad. Entonces, cuando uno se inspira, realmente no tiene limitantes de ninguna índole. Por eso sus combinatorias pueden ser mucho mejor. Y cuando uno hace coincidir esas combinatorias, produce innovaciones de la nada. ¿Sí? Pero eso, bueno, vamos a ir hablando en la próxima. Y por ahora les digo muchísimas gracias. Muy amable por estar escuchándome a esta hora, en este día. Y lo mismo para mis amigos. Así que muchísimas gracias. Hasta la próxima.